¿Es nuestro universo único? Desde la ciencia ficción hasta el hecho científico, hay un concepto que sugiere que podría haber otros universos además del nuestro, donde todas las decisiones que tomas en esta vida se desarrollan en realidades alternativas, pero con pequeñas diferencias. El concepto es conocido como un universo paralelo y es una faceta de la teoría astronómica del multiverso. La idea es omnipresente en los cómics, los videojuegos, la televisión, el cine y este canal. Franquicias que van desde Buffy la cazavampiros hasta Star Trek, a Doctor Who y a Digimon utilizan la idea para ampliar las líneas argumentales. En realidad, hay bastante evidencia para un multiverso. Pero primero, será útil entender cómo se cree que nuestro universo ha llegado a ser. Yo soy el documentalista y esto es Universos Paralelos. Hace unos 13.700 millones de años, simplemente hablando, todo lo que conocemos en el cosmos era una singularidad infinitesimal. Entonces, de acuerdo con la teoría del Big Bang, algún decadente desconocido hizo que todo aquello se expandiera e inflara, que explotara en el espacio tridimensional. A medida que la inmensa energía de esta expansión inicial se enfriaba, la luz comenzó a brillar a través de ella. Eventualmente, las pequeñas partículas comenzaron a formarse en las piezas más grandes de materia que conocemos hoy en día, tales como galaxias, estrellas o planetas. Una gran pregunta con esta teoría es: ¿somos los únicos en el universo? Con nuestra tecnología actual, estamos limitados a observaciones dentro de este universo porque el universo es curvo y estamos dentro de la pecera, incapaces de ver el exterior de ella, si es que lo hay. Hay por lo menos 5 teorías sobre por qué un multiverso es posible. Veamos. Número 1. Universos infinitos. No sabemos cuál es exactamente la forma del espacio-tiempo. Una teoría prominente es que es plana y continúa para siempre. Esto presentaría la posibilidad de que muchos universos estén ahí afuera, pero con ese tema en mente, es posible que los universos puedan empezar a repetirse. Esto se debe a que las partículas solo se pueden juntar de muchas maneras. Más sobre eso en un momento. Número 2. Universos de burbujas. Otra teoría para múltiples universos viene de la inflación eterna, basado en la investigación del cosmólogo Alexander Vilenkin de la Universidad de Tufts. Al mirar el espacio-tiempo como un todo, algunas áreas del espacio dejan de inflarse como el Big Bang infló nuestro propio universo. Otros, sin embargo, seguirán creciendo. Así que si imaginamos nuestro propio universo como una burbuja, está sentado en una red de universos de burbujas del espacio. Lo interesante de esta teoría es que los otros universos podrían tener leyes físicas muy diferentes a las nuestras, ya que no están vinculados.
Número 3. Universos hijos. O quizás múltiples universos pueden seguir la teoría de la mecánica cuántica. ¿Cómo se comportan las partículas subatómicas? Como parte de la teoría del universo hijo, si sigues las leyes de la probabilidad, esto sugiere que por cada resultado que pudiera venir de una de tus decisiones, habría un rango de universos, cada uno de los cuales vería un resultado llegar a ser. Así que, en un universo tomaste un trabajo en China, en otro, quizá eres el ayudante del documentalista y estarías subiendo este video a YouTube. Número 4. Universos matemáticos. Otra vía posible es explorar los universos matemáticos que, en pocas palabras, explican que la estructura de las matemáticas puede cambiar dependiendo del universo en el que se resida. Una estructura matemática es algo que se puede describir de manera completamente independiente del equipaje humano, dijo el proponente de la teoría Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Realmente creo que hay un universo que puede existir independientemente de mí, que seguiría existiendo aunque no hubiera humanos. Número 5. Universos paralelos. Por último, pero no menos importante, como la idea de los universos paralelos, volviendo a la idea de que el espacio-tiempo es plano, el número de posibles configuraciones de partículas en múltiples universos estaría limitado a 10 elevado a la 10 elevado a la 122. Posibilidades distintas, para ser exactos. Por lo tanto, con un número infinito de parches cósmicos, la disposición de las partículas dentro de ellos debe repetirse infinitamente, muchas veces. Esto significa que hay infinitamente muchos universos paralelos, parches cósmicos exactamente iguales a los nuestros, que contienen a alguien exactamente como tú y como yo, así como parches que difieren en la posición de una sola partícula, parches que difieren en la posición de dos partículas, y así sucesivamente hasta llegar a parches que son totalmente diferentes al nuestro. El último trabajo del físico Stephen Hawking, antes de su muerte, también trató sobre el multiverso. El artículo fue publicado en mayo del 2018, solo unos meses después de la muerte de Hawking. Sobre la teoría, dijo a la Universidad de Cambridge en una entrevista publicada en The Washington Post: "No estamos en un universo único, pero nuestros hallazgos implican una reducción significativa del multiverso a un rango mucho más pequeño de universos posibles". Sin embargo, no todos están de acuerdo con la teoría del universo paralelo. Un artículo del 2015 del astrofísico Ethan Siegel coincidió en que el espacio-tiempo podría continuar para siempre en teoría, pero dijo que hay algunas limitaciones con esa idea. El problema clave es que el universo tiene poco menos de 14.000 millones de años. Así es que la edad de nuestro universo en sí no es obviamente infinita, sino una cantidad finita. Esto limitaría simplemente el número de posibilidades para que las partículas se reorganicen y, tristemente, haría menos posible que tu yo alternativo trabajara como ayudante del documentalista. Además, la expansión al principio del universo tuvo lugar exponencialmente porque había tanta energía inherente al espacio mismo. Pero con el tiempo, esa inflación obviamente se redujo. Las partículas de materia creadas en el Big Bang no continúan expandiéndose, señaló.
Entre sus conclusiones, eso significa que los multiversos tendrían diferentes tasas de inflación y diferentes tiempos, unos más largos, otros más cortos. Esto disminuye las posibilidades de universos similares al nuestro, incluso dejando a un lado las cuestiones de que puede haber un número infinito de valores posibles para constantes, partículas e interacciones fundamentales, e incluso dejando a un lado cuestiones de interpretación, como si la interpretación de muchos mundos describe realmente nuestra realidad física. El hecho es que el número de posibles resultados aumenta tan rápidamente, mucho más rápido que exponencialmente, que al menos que la inflación haya estado ocurriendo durante una cantidad de tiempo verdaderamente infinita, no hay universos paralelos idénticos a este. Claro, en teoría. Pero en lugar de ver esta falla de otros universos como una limitación, Siegel toma la filosofía de que muestra lo importante que es celebrar ser único. Aconseja tomar las decisiones que funcionen para ti, que no te dejen sin remordimientos. Esto se debe a que no hay otras realidades en las que las elecciones de su ser en sueño se hagan realidad. Tú, por lo tanto, eres la única persona que puede hacer que esas elecciones ocurran. Yo soy el documentalista. Y esto fue Universos Paralelos. Saludos especiales para Joaquín Chávez, John Temo, Paulita Hurtado, Patti García, Briseida Chan, Fernanda Hernández, Fe Som, Jorge Mario, Jorge Martínez, Bianca Morales Castañeda, Mari Valdés, Sebastián Aurum Solaris, Elber, Enedina Cázares, China Hernández, de 404 Estudios, Pablo Zúñiga y Marcos Don Diego. Gracias y hasta la próxima.